Um, let's see. So before I start, Antes de comenzar, I'm going to first apologize that I'm Quiero- learning Spanish very slowly. disculparme porque estoy My aprendiendo wife says I'm castellano a work muy in lento. progress. Su esposa dice que es un trabajo en curso. The other one is I want to apologize or La otra set disculpa, the context antes de empezar, es para dar un poco de before I get contexto, into this because I'm pretty blunt about some things. And porque es bastante duro con respecto a ciertas temáticas. Si alguien viene a Estados Unidos desde Chile y viene a criticar nuestro proceso, la mayoría de los norteamericanos se pondrían muy... no les gustaría, en el fondo. Y él no quiere hacer eso acá, no quiere ser un americano que viene a criticar cómo hacemos las cosas, pero él lleva ya 14 años viniendo a Chile y algunas cosas necesitan cambiar para poder acelerar y para poder avanzar. Es bastante duro, no es un insulto, sino que es simplemente una crítica constructiva para poder avanzar. So why me? ¿Por qué él? When I was asked for this, I sat here and why me? Why should I do ¿Por, this? por Well, qué él? I've been coming to ¿Por qué yo? Chile since Mario Él Giuliano and está viniendo a invited Chile me to be a desde que keynote speaker in 2005. Mario Giuliano y Peter Degent lo invitaron About 5 en to 10 days 2005 per year, and I love it. eh, But not y enough where I 5 a married 10 a Chilean días woman, actually. al año ha venido desde entonces y I've been le gusta working tanto with que se casó con una researchers chilena. and Infor and Corma Ha on trabajado various con building gente en issues Infor, over con that Corma, period of time. en temas de construcción en We madera. published some papers Han publicado together algunos about the papers differences. juntos And I've been involved y ha estado recently in involucrado trying to update the Chilean Timber Design Code and also the en bridge cambios manual to normativos include timber into the bridge option. para Chile y también So para the temas de current manuales de image carreteras para la of inclusión Chilean de wood puentes. construction to a lot of people Entonces, that esta I've es la talked to is imagen this. de la construcción en madera en Chile. Unregulated, more like shanty Desregulado, más bien como or like this for poblaciones social callampa. housing, O esto para conjuntos de habitación social. when in fact this is the desired image, En realidad lo que se desea es esto. or this for social housing, O esto or es lo that que for an es interior. construcción de vivienda social, o eso es The lo que debiera desires are ser un not interior. much different than what the desires for the home is in the United States. Los deseos no son muy diferentes de entre lo que hay acá y lo que hay en So, I'm Estados going to go Unidos. Los deseos son los into mismos. a few items Entonces, en, my opinions, and they're en- my opinions. él quiere compartir I've sus been involved opiniones con respecto a qué es lo que in necesita code cambiar. changes for France and Japan Ha and estado en cambios Canada, US, a de lot of normativa places. en And I've Canadá, been en looking at Francia, the en Japón, comparison en Estados between Unidos, those type of developments and what is going on here in y Chile. quiere hacer una comparación entre lo que ha sucedido en esos países y lo que está sucediendo en Chile. So there are three main things that I see that's Hay, quite different. hay tres cosas que son I las think principales that we diferencias. need to democratize La primera es code or norm la revision democratización process for this country. de la revisión del And I'll go into código details with normativo these para as la we go construcción en and madera. expand on them. Va a explicarlo más adelante. Development of a prescriptive design code for Lo otro que se necesita es el desarrollo de un housing código and smaller prescriptivo structures, even para as large as if you want, la but mayoría de las construcciones que se hacen en Chile. countries that use a lot of wood in Los países construction que usan mucha typically construcción en allow madera housing generalmente permiten desarrollo row de houses, vivienda single-family housing de una to be built familia prescriptive. o multifamiliares incluso que se hagan de manera And a prescriptiva. big one that's O sea, no con cálculos, almost sino que con tablas. societal change Y lo otro, is improve the quality assurance of the construction. que es casi un cambio social, que es So I'm going mejorar to go into those el seguro on de la individual calidad basis. de la construcción. Va a ir We pasando all por eso. know, I'm assuming Ahí- that all the people in this room are Asume- interested and believe that wood housing is a good thing. Asume que Or else we probably wouldn't have come to la this mayoría de la conclusion. gente que está en el público cree que la construcción en madera es They algo have bueno some para la major sociedad. advantages in most Hay of the world. algunas ventajas en la mayor parte del mundo.
Lo primero es el costo de la construcción. En Estados Unidos, construir en madera versus un hormigón cuesta aproximadamente el 50% menos. El costo de la mano de obra en Estados Unidos, los carpinteros, a los carpinteros se les paga alrededor de 11.000 pesos por hora y a los hormigoneros se les paga alrededor de 17.000 pesos por hora. Y la cantidad de carpinteros que se necesitan en el sitio de obra son la mitad de lo que se necesitan para el hormigón. El costo de capitalización para el contratista es menor y la cantidad de equipamiento es menos. El tiempo de construcción sin considerar los procesos de prefabricación, sino que construido en el sitio es aproximadamente 6 meses menos para una casa y para un edificio de 12, 13 pisos en CLT, el edificio en madera va a estar listo alrededor de 12 a 13 meses antes que un edificio en hormigón. La eficiencia energética, el costo de calefacción o en Estados Unidos el enfriamiento, la construcción en madera es alrededor de 40 a 50% más eficiente de operar y más confortable para vivir. Él disfruta estar en la casa y le gusta caminar a pie pelado y lo puede hacer en su casa de madera, y cuando está en un edificio de hormigón no puede hacerlo porque sus pies están siempre helados. Y el tema medioambiental lo pone al final por una razón. En todos los países donde he estado, puedes sentirte bien acerca del impacto, de bajo impacto del medio ambiente y disminuir el CO2 o energías renovables o todo eso, ahorrar en las emisiones de CO2 del hormigón, pero al final del día, para los desarrolladores, para las inmobiliarias, lo único que importa es el costo de la construcción por metro cuadrado. Ha trabajado con gente de Amazon y quieren hacer una cosa súper verde, súper... Pero hasta que el Estado no haga algo al respecto y le ponga un precio a lo que significa hacer algo amigable con el medio ambiente y que por lo tanto subvencione parte de eso, no va a funcionar y se va a siempre privilegiar el costo de la construcción. Aquí y en cualquier parte del mundo, comprar una casa es la inversión más grande que cualquier familia va a hacer jamás en su vida. Pero también es el mejor sistema no educacional para combatir la pobreza. No es la gente que compra la casa, sino que es la gente que hereda la casa, que salen de la pobreza porque heredan una casa y por lo tanto salen adelante con el beneficio ganado de no tener que construir. Y la construcción en madera efectivamente es durable. Esto fue escrito en Chile por un chileno de lo que pasa con los terremotos en el sur.
edificios de madera disipan Equivalent viscous damping for a steel building, about 5%. 45% de la energía contra 5% de lo que disipa el acero. Es una gran diferencia y los edificios de madera además son más livianos, por lo tanto el efecto del sismo es menor. No es infantil, el cambio toma tiempo. Solo para adoptar el OSB en Estados Unidos se demoraron 15 años. Los cambios no son rápidos, pero si uno no planifica, los cambios ocurren en cualquier dirección. Así que ahora vamos a ir a los puntos que quiere trabajar en más detalle. El primero es democratizar la revisión del código, de la norma. Y este es algo que tiene una espina en el pie hace mucho tiempo porque ha tratado este cambio, ha tratado de hacer este cambio por 14 años en Chile y todavía no se logra. Su impresión es que Chile está alrededor de 1940 y 1950 y el ejemplo que va a usar es plywood, el terciado. El terciado se inventó en 1797 en Inglaterra y patentado. Se transformó en una producción industrial de 1,20 por 2,40 en 1928 en Estados Unidos. Fue el sistema principal para hacer construcción en Estados Unidos en 1955. Se demoró 30 años en llegar a ser el sistema principal de construcción. Ahora construyen hasta 7 pisos en zonas de alta sismicidad como San Francisco, Los Ángeles, Portland, Seattle, son zonas sísmicas activas y construyen hasta 7 pisos con madera y se puede subir más alto, incluso si uno lo pone sobre un podio de madera, se puede llegar más alto. Y el problema es principalmente el fuego. 98% de todos los edificios residenciales de menos de 6 pisos están construidos en entramado liviano de madera en Estados Unidos y en Canadá. Van a ser en el código del 2020 para 2021 y se está ya adoptando en Washington y en Oregon para poder hacer edificio de CLT hasta 20 pisos sin mayor análisis en Washington y en Oregon. El código chileno está trancado como si estuvieran en 1940 o 1950. En ese momento, en Estados Unidos y Canadá estaban en un proceso parecido al que estamos ahora aquí. Y esto lo encontró hace poco, lo vio hace poco a partir de Simpson, y Chile es el único país en toda América que no tiene paneles estructurales de madera para resistir sismos y vientos. Es el único país en América. No es que no los produzcamos. Muchos productos se hacen a partir de estos tableros estructurales.
y se exportan a China y a Asia, pero no están en el estándar nacional. Entonces, cuando llegó acá en 2005, trabajando con gente, entre 2005 y 2008, la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, Infor y la Universidad de Santiago hicieron muchos ensayos de muros de corte entramado liviano. Y los resultados mostraron que solamente la densidad es lo que cambia. No es una gran revelación, es solamente la conexión está determinada por la densidad del material. Pero bueno, hubo que ensayar todo de nuevo para ver si es que el pino radiata tenía propiedades especiales. Y estos cambios normativos que solamente se regulara a través de la densidad, la conexión, no fueron aceptados solamente porque no venían de la universidad adecuada. Y en 2010 y mismo en 2014 se le dijo que el cambio venía. En 2017 le dijeron que 5 containers de pino radiata se mandaron a Washington para que APA volviera a hacer todos los ensayos que ya se hicieron. Sus estudiantes hicieron los ensayos para APA, pero no hay ninguna propuesta de cambio. Y lo que quiere proponer es algo aparentemente muy drástico. Todos debieran ser capaces de proponer cambios en el código de construcción. En Estados Unidos, sus códigos de edificación, cualquiera persona en el mundo puede proponer cambiar el código de construcción en Estados Unidos. Se escribe, se envía, tienen que ir a una reunión en la cual aparecen como 3.000 personas, tienen que justificar técnicamente por qué el cambio es una mejora y no solamente y que no implica un cambio en el riesgo de las personas. Si el comité lo aprueba, se implementa. Saudi Arabia, Japón, China han propuesto cambios en la normativa norteamericana y lo han ejecutado. Lo que se quiere en Estados Unidos es buscar cuál es la mejor manera de construir y cuál es la más segura, y no les importa de dónde venga la idea. Si quieren complementar y mejorar nuestro sistema, ningún problema. Cualquier persona debiera estar permitida o aceptada para hacer investigación, no solamente algunas personas privilegiadas bien conectadas. Él tiene un estudiante de doctorado tiene un estudiante de la Universidad de Concepción que va a ser el segundo mejor estudiante que ha tenido en los 40 años de dirección de programas de doctorado. Tenemos las habilidades técnicas. La albañilería, el hormigón y el acero decidieron hacer un camino diferente. Interactuó con la gente de albañilería. Pero decidieron adoptar el código norteamericano. Podrían haber adoptado el código europeo, pero es más caro.
update the International Building Code El proceso norteamericano cada 3 años solamente para is actualizar el almost código a $10 normativo million investment. es una inversión de alrededor de 10 millones de dólares cada 3 años. Es caro. Por eso, México va a adoptar el código norteamericano. Qatar también lo adoptan y lo adaptan en la medida que sea necesario, pero no hay que reinventar la rueda. Se puede hacer eso con cualquier código. Se puede ocupar el código japonés y adaptarlo. ¿Y por qué no se hace eso en madera? No sabe. Se le han dicho muchas cosas, pero no sabe por qué es tan difícil hacer mejoras en el código de la construcción en madera. El siguiente punto es el diseño prescriptivo para diseño de pequeñas estructuras. En 1989 fue el mediador para poder consolidar 3 códigos de construcción en uno solo. No es fácil, hay que colaborar y hay que comprometerse. Bueno, bienvenido al mundo. Los canadienses tienen un código muy parecido al norteamericano en términos de código. Son un poco más conservadores en la parte de la nieve y en la parte de el sismo. Y en Estados Unidos es un poco más conservador para el viento. Pero si no, son muy parecidos. 98% de sus casas en ambos países están diseñadas y construidas prescriptivamente con una receta. Esos son los 2 códigos que gobiernan cada uno de estos países para las viviendas. Canadá es un capítulo para Canadá, es un capítulo dentro de su código mayor, y en Estados Unidos es un capítulo aparte. O sea, un libro aparte. Tiene todos los aspectos, las fundaciones, la estructura, el fuego, la parte eléctrica, sanitario, el gas, las vías de evacuación, la energía. Todo está en un documento. Por lo tanto, los contratistas, los arquitectos pueden hacer el diseño con todo consolidado en un solo documento. Si uno quiere salirse en esos documentos, si uno quiere salirse de los límites de ese documento, entonces uno puede hacerlo mediante cálculo, con cualquiera de los componentes, pero ahí está la receta para hacerlo más fácil. En Canadá puede usarse para 3 pisos o menos, no más de 600 metros cuadrados de construcción, usos repetitivos de pie derechos de madera a 600, con menor o igual distanciamiento de 600 milímetros. The spans of all of the horizontal members have to be less than 12.2 meters. El distanciamiento entre apoyos no puede ser más de 12 metros, 12,2 metros, y no puede haber más de 2.4 kilopascales de cargas vivas. En Canadá se puede usar en residencial, en oficinas, en comercio también. En Estados Unidos se puede usar todos los materiales, concreto, acero, albañilería, todas esas industrias ayudaron a escribir esa porción del código. Puede ser 3 pisos o menos. Hay un área ilimitada como restricción para el uso del código.
prescriptivo, 3.7 metros alto de máximo de altura de muro, luz máxima de 18.3 metros y restringido solamente a viviendas unifamiliares o de dos familias, duplex o y se puede ocupar en todas las zonas sísmicas o de viento o de carga de nieve. En Estados Unidos, no como el 52% de la población habla castellano. 52% de la población. Entonces existe una versión en castellano y está trabajando con la Universidad de San Sebastián, con la Universidad de Concepción, con la Universidad del Biobío y el INFOR para escribir un código prescriptivo para hacerle una propuesta al MIMBU para hacerlo para vivienda social. Algunas personas que están trabajando con él en esto están en esta sala. Él solamente da sugerencias, pero el diseño final tiene que venir de nosotros. Nosotros debemos tomar el rumbo o el timón de hacia dónde queremos dirigir nuestra sociedad. El tercero es mejorar el aseguramiento de la calidad y la mantención. ¿Cuántos de ustedes comprarían un auto y solamente lo manejarían y nunca llevarlo a mantención? ¿Y cuánto creen que eso duraría? Las casas son máquinas con pocas partes móviles, pero trabajan mucho en contra de la naturaleza y necesitan mantención. Las inspecciones durante la construcción. En Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Nueva Zelanda, Australia y otros están obligados a hacer inspección en diferentes etapas de la construcción y el costo es parte de los permisos de construcción y más o menos incide en un 0,5% del costo del edificio. En Estados Unidos, those fees cannot be used by the politicians to balance the city budgets. Esos costos no pueden ser usados por el resto de las reparticiones municipales. Tienen que ser usados únicamente dentro de la dirección de obras para monitorear el avance de los edificios. I'm not naive. I've been in the design world. I designed for Continental Oil, I designed for Procter & Gamble. Ha diseñado para Procter & Gamble, para distintos edificios también todos tratan de recortar dinero. Su papá hacía puentes. Se recuerda cómo su papá trataba de recortar costos para maximizar la ganancia y eso es la naturaleza humana. Todo el mundo lo hace. En Estados Unidos, en 1920 y en 1930, la calidad de la construcción era muy mala. La inspección empezó en el Código de la Construcción después del incendio de Chicago en 1870 que quemó un tercio de la ciudad. En Charleston hubo un terremoto. Un mes después vino un huracán. Un solo edificio quedó en pie en toda la ciudad. Uno solo. Eso fue en 1890. Después vino el terremoto de San Francisco y un incendio también en 1904.
que prácticamente arrasó toda la ciudad. Entonces, en Estados Unidos se decidió hacer un código de la construcción y se empezó a inspeccionar la construcción después de la Segunda Guerra Mundial porque existía mucho recorte en la calidad para ahorrar costos. Entonces empezó a investigar otros lados y su señora piensa que en Estados Unidos hacen todo bien, entonces empezó a, en España hacen todo bien, entonces empezó a mirar también en España. En 2002 empezaron a exigir inspección de la construcción en España. En 2015 hay una ley, pasaron una ley de que todos los edificios de más de 50 años tienen que ser inspeccionados. Y hay un reporte que es de un grupo español que muestra distintos colapsos por razones que no debieran haber estado ahí. No debieran haber ocurrido esos colapsos. Y la conclusión de 1 de julio de 2002, 10.000 edificios en el país. No en el país. Solamente en Madrid 10.000 edificios tenían estaban enfrentando multas. Solamente 32% de los edificios en España se hicieron adecuadamente dentro del código, dentro de los estándares de construcción en España. 400.000 edificios solamente en Madrid, 400.000 edificios con daños estructurales que los hacían inhabitables. Eso es 20% de los edificios habitacionales de Madrid. Ningún gobierno puede tener esa cantidad de gente sin casa. ¿Cuáles son los beneficios de la inspección? Y para mostrar eso, una imagen de un niño que duerme tranquilamente. La seguridad, él empezó en este tema de la ingeniería cansado de los tornados que hacían pedazos las casas. La inspección mejoran la durabilidad y la resiliencia en los eventos de viento, tsunami, nieve, terremoto. En California van a venir cambios grandes porque por el incendio que está habiendo en este momento. En Chile también tuvimos un incendio muy grande y pregunta que cuántos edificios se perdieron acá en Chile. Esas inspecciones protegen al usuario, al dueño y al usuario futuro y protege su inversión. El tiempo promedio en Estados Unidos de tenencia de la casa son de 11 años. Pero no se puede seguir haciendo lo que está haciendo ahora. ¿Qué pasa si no cambiamos nada y algo mágico cambia? Y la próxima semana voy a comprar un boleto de lotería y voy a ser billonario. ¿Por qué cambió España? Estados Unidos, de los otros países, empezó a caer en España porque los otros países ya no podían confiar en la durabilidad de la construcción en España. Por lo tanto, empezó a decaer la inversión. La compra
histórica desde Alemania e Inglaterra empezó a declinar por culpa de la mala prensa. Pero ¿qué fue lo que realmente cambió en España? Los bancos empezaron a restringir los préstamos de la construcción porque ya no podían medir los riesgos, porque la gente que compraba luego se le caía la casa y simplemente no pagaban los créditos. Las compañías de seguro ya no querían asegurar edificios sin una inspección. Todo el mundo piensa que estos son cosas muy caras hacerla. Yo tenía una diapositiva en la que en la parte de arriba decía regulaciones. Se puede ver esas regulaciones como restricciones, como los contratistas ven, y todo el mundo ve esas regulaciones como costos. Pero también se pueden ver las restricciones como un agente habilitante. Tener esas regulaciones son habilitantes porque, por ejemplo, en Estados Unidos las construcciones son más eficientes, hay mejor planificación para no tener que rehacer el trabajo y terminan teniendo un margen de ganancia más alto. Pero en Estados Unidos no se puede vender una casa si es que todas las partidas no están inspeccionadas. Se inspecciona cuando se pone el hormigón. Se inspecciona toda la estructura antes de poner las terminaciones. Después de que la electricidad y el sanitario se inspecciona. Si hay gas natural, también se hace una inspección. Son todas inspecciones aparte. La ventilación y la calefacción también se inspeccionan aparte porque tienen impacto sobre la salud de la gente. El valor de la casa puede estar directamente relacionado si es que fue apropiadamente inspeccionada, incide en logran tener un costo de un valor de venta 40% más alto por haber sido apropiadamente inspeccionada, porque el público confía más en el valor económico. Hay algunos temas menores que también quiere mencionar. En 2008 fueron a Lota para ver el tema de la minería. Lo llevaron entonces a la escuela de Lota, al CFT, que ya no funciona con la construcción en madera, que está todo el equipamiento, sin embargo. ¿Por qué no entrenar a la gente para mostrarles cómo se hace para hacer construcción en CLT de alta eficiencia y tener entonces gente que gane más, que valga más? Todo el mundo en Estados Unidos saben, pueden meterse en YouTube y en DIY. Él remodeló 5 casas y le gusta hacer toda la parte, todo el hormigón eléctrico. Y viene también el inspector, inspecciona. Pero aprendió mucho de su padre, pero también cuando no sabe, va a alguno de esos canales simplemente para aprender. Una cosa que tiene que decir acerca de los norteamericanos: saben hacer marketing. Saben cómo vender.
And so we have real estate, the Home Tienen Building Association, corredores the inmobiliarios, wood products industry, los productores de madera, everybody from todo el mundo, heating to desde la air calefacción, conditioners to your aire range, acondicionado, everything else, todos marketeando how it affects cómo the performance of the house and how it afecta el improves your life. desempeño de la casa y cómo mejora la calidad de la vida. If you want the people in Chile to Si look that quieren- way, you have to convince them. Si quieren que la gente construya en madera, hay que convencerlos que eso es un beneficio. Mario's own sons El have this hijo big de argument. Mario- One wants to have a wood house and one wants a concrete house, and they really are passionately arguing about Uno which one quiere is tener better. una casa de madera y el otro quiere tener una casa de construcción y discuten a ver cuál es mejor. Ahí hay que ponerse en esa discusión teniendo los argumentos de por qué construir en uno u otro producto. Encontró una diapositiva que encuentra súper interesante acerca de mover una casa aquí en Chile. Eso es en Puerto Montt. Pero pensó que era una foto única. Gracias.